Marta 120 más 60. Marta 180. Marta 10.800. Marta 180 cada 24 por 260 de 360. Como sea y como la quieras escuchar. Son 3 horas de Marta de Baile. Todos los días, de 10 a 1 de la tarde. W Radio. Álvaro Gordó está aquí porque vamos a hacer un programa precioso. Precioso. 7 tips para saber que estás aburriendo a alguien. Sí, conversar es un arte. Sí. Boring. Así es, sí. Conversar es todo un arte y hay que poder detectar los indicios que las personas nos dicen con palabras y sin palabras, pues cuando realmente estamos siendo de flojera en una plática y por lo tanto detectando si somos personas aburridas, después podemos fomentar este arte de conversar con Es que sabes que muy poca gente sabe conversar. Sí. De eso hablaba yo ayer. Muy poca gente sabe el arte de conversar. Y muy poca gente sabe que hay detalles que tienes que evadir, ¿no? Y cuando estás perdiendo el interés del interlocutor, cuando, híjole, ya estás estirando la liguita, cuando ya estás acaparando el micrófono en la mesa, cuando la gente que tiene verborrea. Yo conozco una persona que tiene una verborrea que te juro que puedes estar viendo al cielo, arrancándote un padrastro, limándote una uña, volteando los ojos, igual le da. Ella sigue, hable y 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 hable. O sea, no tiene como ninguna pausa, ni ninguna noción, que de repente cuando estás hablando hay que como checar cómo vas, las reacciones del otro, ¿no? Mira, la forma más fácil de entender este arte de conversar es haciendo una analogía con el tenis. El tenis únicamente es divertido cuando las dos personas se pasan la bolita. Sí. Y cuando ese estar pasando la bola de un lado a otro también se convierte en un reto. En decir, ¿a dónde le tengo que ahora yo regresar la parte para que esto pueda seguir y estemos los dos divirtiéndonos? Cuando una persona nada más le está pegando a la bola, o la falla constantemente, pues la otra persona se aburre muchísimo. Claro. Y cuando una persona que le está pegando y pegando a la pelota, aunque diga es que yo me estoy divirtiendo muchísimo, y aunque a su ego lo alimente, qué bien hablo y cuánto hablo y cuántas anécdotas y soy el mejor, pues sabe que las otras personas están cayendo de su gracia por completo. Es Marta de Baile, solo en W. 10:30 de la mañana en W Radio. Ahora sí agárrense todos. Miren, no sé por qué se nos ocurrió hacer esto, pero me parecía que era una muy buena idea. Porque creo que muy poca gente conoce el arte de conversar, como lo hemos dicho hace unos momentos. Y entonces le invitamos a Álvaro Gordoa para que nos venga a dar un decálogo de cómo saber que estás aburriendo a los demás. Porque uno está en una cena y de repente hay alguien siempre que, aparte de que se roba el micrófono, es cero divertido. Y no se da cuenta que nadie la está pasando bien con su historia. Y básicamente el tema es 7 tips para saber si estás aburriendo a la gente. Sí, mira, hay que nosotros darnos cuenta de cuando le estamos regando al tener una plática, ya sea de uno a uno o hasta cuando tú ves a dar una conferencia. Hay que saber leer algunos signos muy importantes. Y en una conversación, en este tipo de cenas o cuando estás hablando de uno a uno, el primer punto, aunque pareciera como si fuera falta de educación, es todo lo contrario. Si no te interrumpen, si las personas no te interrumpen mientras estás hablando, quiere decir que no te están poniendo atención. Porque cuando tú estás interesado en algo, la persona está pidiendo clarificación de las cosas o de una manera inquisitiva quieren saber más. Entonces, por ejemplo, yo estoy hablando como consultor en imagen pública y empiezo a decir que nuestros estudiantes de la licenciatura de imagología y en ese momento no me dicen, ¿cómo? ¿De imagología? Oye, a ver, explícame. Pero eso está reconocido y eso es una ciencia. Si esto se puede estudiar y te empiezan a preguntar. Si una persona no te pregunta y no te interrumpe, quiere decir que lo estás aburriendo. O sea, si llevas 2 minutos straight hablando y nadie te ha hecho ninguna pregunta. Eso sería la primera forma de darte cuenta que estás siendo muy aburrido. Luego, la segunda, si las interrupciones sean en el clásico de oye, no me digas. Que lo conocemos como que está dando el avión totalmente, ¿no? Sí, Marta es muy así. Sí. Y tú eres muy, bueno, no es de aburrición, tú quieres como... No, sí es de aburrición. Tú quieres ir al grano. Sí. O sea, pero ¿a poco? Oye, no me digas. Órale. O puede ser un violento y luego. o un agresivo. Y entonces...
O puede ser ya una cosa ya muy fuerte de un clasiquísimo. Bueno, por eso. Y entonces... O ya lo cierras y dices, no, estoy de acuerdo, definitivo. Porque no solamente es aburrirlo, sino darte cuenta cuando estás estirando la historia demasiado. Sí. ¿No? Sí. Ejemplo, tipo... Ejemplo, yo conozco a alguien que le digo... oye, ¿cómo te fue el viernes en lo que me contaste que en la comida que ibas a ir? Lo único que yo estoy esperando que me diga, fíjate que estuvo súper bien, me fue súper bien con este cliente, y es más, yo creo que vamos a cerrar un deal, por lo menos por 12, 13 millones de pesos, y eso se cierra el siguiente mes, ¿eh? Le encantó el proyecto, le encantó la propuesta, y yo creo que vamos para adelante. Lo único que falta es que el martes me defina ciertos montos. ¿Ah, sí? ¿Ya? ¿Ah, sí? That's it. Ok, ahí te va la versión aburrida. ¿Cómo te fue la comida con el cliente el viernes que me contaste que ibas a ir? Bien, fíjate que bien. Fíjate, ¿qué habrá sido? Yo creo que ya habré llegado como 2:30. 2:30 comimos ahí en la tablita de Reforma y nada, llegué yo antes, pedí una michelada, me senté, me puse a escribir mails en lo que llegaba este cuate y en eso llegó, y fíjate qué chistoso, venía con un cuate que trabajaba conmigo en Inver México hace muchos años y yo así, ajá, ahí es donde empieza el primer ajá. Y y pues nada, nos pusimos a platicar, le expliqué un poco de lo que era mi negocio, le dije, no, pues mira, yo me dedico a los niños, tengo una plataforma, y entonces, y te platica todo lo que le platicó, pero que aparte tú ya sabes. Sí. Eso es un infierno. Y lo que te está haciendo es te obliga a ti a únicamente poderle hacer preguntas sencillas que te vayan llevando a algún punto. Sí, al final, ajá. De hecho, al final. Estaba yo esperando y llegó mi amigo, oye, ¿y a qué momento llegó él? O sea, tú tratas de llevarlo hacia la plática, hacia la parte final, y estas preguntas sencillas, cuando nos están haciendo preguntas sencillas, sí, quiere decir que la persona no está poniéndole interés a lo que estoy diciendo, sino que nos está queriendo llevar hacia otro lado. Es como, vámonos hacia la plática, hacia otro lado, no a lo que me estás diciendo. Ok, entonces, entre el ajá, el entonces, y el y luego, y el no, ¿te cae? Wow. Aparte de eso, son preguntas sencillas, ¿como cuáles? Preguntas sencillas, preguntas triviales, preguntas que tienen que ver con el clima, preguntas que tienen que ver con el oye y qué bien y qué mal, y que son respuestas de cajón. Entonces, cuando tú estás hablando, hace un rato yo decía, ¿no? Yo estudio para ser consultor en imagen pública, oye, ¿y qué más? Esa es una pregunta sencilla. Sí. ¿Y qué más? No te estoy diciendo de qué se trata la educación, qué materias hay, en dónde están, sino esas son las preguntas que van ¿y qué más? Que te están empujando a apurarte a lo que sigue. A llevarte a lo que sigue. Claro. Entonces, estas primeras son, si no te interrumpen y te piden clarificación, estás aburriendo. Si te están haciendo preguntas sencillas o te están dando el avión, ajá, y todo eso, también estamos nosotros aburriendo a las personas. El lenguaje corporal, siguiente recomendación, no sabe mentir. Es un atajo al corazón y por lo tanto te está diciendo, cállate o cambia o haz o lárgate. O lárgate o cualquier cosa. Dentro de nuestro lenguaje corporal, lo primero, el contacto visual. Cuando una persona nos está poniendo atención, nos está no solamente viendo a los ojos, sino que se va hacia una zona que es estar viendo a la frente de las personas. Digamos, en medio de los ojos, ahí es donde vemos a las personas cuando le estamos poniendo interés, y después bajamos el contacto visual hacia la boca. Entonces, vemos hacia la parte de arriba de los ojos y después hacia la boca. Y difícilmente perdemos el contacto visual hacia otros lados. Cuando una persona está aburrida, ¿hacia dónde pierde el contacto visual? Hacia sus manos, la persona empieza a verse las manos. O ver a los demás, a voltear a ver a otras mesas, si estás en algún lugar. Empieza a ver sobre nosotros, más que vernos a la parte de la frente, y eso nos empieza a ver para atrás, como por el hombro, como si alguien más fuera a llegar atrás a salvarlo o buscando algún rescate. Y por supuesto, actualmente existen muchos anclajes a que nos pudiera ayudar a llevar la vista. Los teléfonos celulares. No, si ya agarró la BlackBerry. Bye. Está checando. Y que aunque nos esté checando nos diga, ajá, sí, oye, no me digas. Y después vuelve a ver si hay algún mensajito. Sí te estoy oyendo, ¿eh? Sí te estoy oyendo. O sea, sigue. Qué mal. Y vaya, yo creo que un signo inequívoco que
lo podemos hacer si alguien nos está aburriendo, es también voltear a ver el reloj. Ahora, pero ¿qué? Cuando alguien está hablando, ya eso es mejor mentame la madre. Es una falta de respeto, pero hay momentos, sobre todo en los negocios, cuando las personas no saben terminar las juntas, en ese mal actual en los negocios que es juntitis por juntitis y que te lleva a una parte o a otra y que tú necesitas el tiempo, voltear a ver periódicamente el reloj, eso obliga a la persona a decirte tienes algo más que hacer o te tienes que ir a algún lado. Ahora, no estoy diciendo que sea recomendable, nada más que lo leamos en las demás personas. Si se ven las manos, si están viendo sobre nosotros en vez de vernos a nosotros, si ven el reloj o sus teléfonos celulares, cuidado, estás aburriendo. Ahora, oye, pero a ver una pregunta. Es que es sí, un claro arte, que es un arte. Pero a ver una pregunta. Cuando alguien está muy interesado en lo que estás diciendo, ¿cómo te está mirando? Te están viendo, como decíamos, hacia la parte de la frente. No es un contacto visual directo hacia los ojos, sino hacia la parte más de la frente y después voltean a ver la boca. Ven el movimiento de nuestra boca y después vuelven a ver la frente y te das cuenta que el contacto visual es abierto. Está sonriendo generalmente de una manera empática y se logra lo que se conoce como rapport. Esto es que te calibras con la otra persona, entras al mismo nivel, entras en la misma sintonía. Es difícil de describir a veces con palabras, pero tú sabes que estás en el mismo canal en la plática. Entonces, el contacto visual, cuando es también muy forzado, directo hacia los ojos y lo empezamos a perder, es que estamos siendo aburridos. Oye, aparte creo que Marta, no sé si Marta como yo o yo como Marta, esta es una pregunta, Álvaro. Porque yo puedo estar perfectamente viéndote a los ojos, escuchándolo, oyendo quizá lo que dices, más no escuchando, y pensando en otra cosa completamente diferente. A mí me pasa eso mucho, lo es acepto. espantoso. Lo acepto. 1 y 2. Creo que si no hay en esos primeros 2 minutos, deja 2 minutos, en el primer minuto de la plática, no hay un enganche, es como la tele o las pelis. Adiós. O sea, si no te interesa, y qué egoístas, porque deberíamos de abrirnos un poco e interesarnos más. Yo sí reconozco que si no me interesa, hijo, man. Lo cierto. Aquí hay uno precioso, dice un cuentaviente. ¿Y qué tal cuando le estás platicando a alguien algo y lo único que te dice es, uy, qué loco? O el Me Too que hablábamos ayer. Sí, el Me Too. Ahorita vamos hacia el Me Too. Ok, punto número 4. Dentro de la postura. Vamos a entender que cuando estamos entusiasmados con una plática, de hecho cuando estamos siendo seducidos por la otra persona en el buen sentido de la palabra o en el mal sentido, no estoy diciendo que no pueda hacerlo, tendemos a inclinar la cabeza un poco hacia un lado. No está nuestra cabeza totalmente recta, o a ver, sino la uñita. Nos ponemos a un lado, la cabeza se inclina. Generalmente es, si tú eres derecho, la vas hacia el lado izquierdo. Si tú eres izquierdo, la llevas hacia el lado derecho, quiere decir hacia la otra parte del cerebro que no te está regulando. Y cuando tú estás viendo que una persona se pone de lado, eso quiere decir que está inquisitivo, quiere decir que está opinando sobre lo que tú estás diciendo, está pensando hacia dónde llevar lo demás, y generalmente esto se acompaña con todo un gesto, una postura de comprensión. Entiendo lo que estás diciendo. Esto se los dejo. Sí, eso es gesto de comprensión. De comprensión. Sí, de comprensión. Entonces, algún día, si ustedes quieren verse más políticamente correctos y alguien les está contando algo que no les interesa, pero quieren mostrar interés, pueden hacer los ojos un poco pequeños y voltear la cabeza un poco. Como diciendo, está cañón. Qué fuerte. Qué loco. Qué fuerte. Qué loco. Entonces, ese es un punto para saber si la persona nos pone atención o no. Vamos. El siguiente de nuestro lenguaje corporal. La postura reclinada hacia atrás, dentro de sillas y todo eso, cuando nosotros nos balanceamos hacia atrás, comunica desinterés. Sí. Hijo, mano. Es que yo quiero contar mi experiencia de ayer, que estuvo fuerte, muy fuerte. ¿Le diste flojera a alguien? Hijo, no, es que ahorita lo platico rápidamente. ¿Sí? Pues yo estaba en esa postura, además. Cuando me incorporo, porque era una plática, pues es una plática normal. ¿Cómo estás? Así empieza la pregunta. En el momento que lo digo después del corte. No, venga. Bueno, ¿cómo estás? Me hace esta persona la pregunta. Le contesto y me empieza a hacer una serie de preguntas inquisitivas. Haz de cuenta. No, lo que pasa es que tuve un problemita con X. ¿Por qué tuviste ese problema? Porque tal. Eso es lo que tienes, es miedo. Digo, no es miedo, es simplemente, sí, está hablando tu ego. No es miedo. Hijo, mano, o sea, y la adoro y la amo con toda mi alma. Pero fue una pesadilla. Pesadilla. ¿Qué hace uno? ¿Cómo se zafa? Cuando aparte ni me creía, así me explicó todo lo que yo le estaba diciendo. Ay, sí, aparte la gente que quiere intimar de, ¿sabes qué? Ay, no lo quiero volver a ver en mi vida. Pero aparte le digo, bueno, a ver, si mira. te choques porque te checa. ¡Ay, ya! Pero aparte, ¿sabes cómo concluyó rápidamente? O sea, le digo, bueno, déjame plantearte cómo
como, no, ya te entendí perfectamente y no te vas a abrir. Entonces mejor cambiemos de tema, me dice. Y yo, hija, o sea... Ahorita regresamos, no se vayan. Más Marta de Baile al regresar. 10:46 de la mañana en W Radio. Estamos hablando con Álvaro Gordoa de cómo ustedes pueden saber si están aburriendo a la otra persona en una conversación. Porque muy poca gente sabe el arte de conversar. Vamos en el punto número 5. Vamos en el punto número 5 y ya nada más nos faltan 2 puntos muy sencillos que tienen que ver con el lenguaje corporal. Decíamos, si la persona se reclina, si se echan para atrás, estamos siendo muy aburridos. Y después, los brazos. Cuando las personas cruzan los brazos, sobre todo de la cintura para arriba, es una barrera en la comunicación que dice, de aquí para allá están ustedes, de aquí para acá estoy yo. Me protejo y estoy aburrido. Yo estoy cerrado. Estoy cerrado a la comunicación. Entonces, si juntamos todos estos aspectos de si no te interrumpen o piden clarificación, si hacen preguntas sencillas, si no hacen contacto visual, si cruzan los brazos, si se reclinan, o si te están dando estas... aceptación de tu palabra como ante el avión, ajá, sí, no, a poco, está siendo una persona muy aburrida. Y también está siendo cuando la otra persona no deja que te pregunte cosas interesantes, como decíamos, si una pregunta te lleva hacia ¿y qué más? Dime algo, quiero saber mucho más y no de lo que me estás diciendo. Entonces, vamos mejor a tratar de dominar el arte de la conversación. De la conversación, y lo primero que les puedo dejar como recomendación es algo que seguramente lo han escuchado muchas veces, y es escucha más de lo que hablas. Las personas te van a considerar un buen conversador cuando la otra persona pudo hablar más que tú. Entonces, ojo, esto es bien interesante saber que para ser un buen conversador no se trata de hablar todo el tiempo, sino todo lo contrario. Se trata de callar mucho más y hacer preguntas de una manera muy inteligente. Primo hermano del Me Too. Primo hermano de que del estás Me Too. platicando algo de, no, sí, entonces estábamos yo viendo el NFL en mi casa y entonces se tiran las palomitas. No me digas, fíjate que yo también. Y de hecho no fueron palomitas, se cayó toda la salsa y un patidero. Es un pésimo no quieres hábito. oír un Me Too, no quieres, no, El perdón. Me Too es horrible. Es un pésimo hábito. Cuando alguien te está contando algo, no tienes tú que tratar de superarlo o decir que tú también lo haces o que tú lo hiciste mejor o que también te pasó, sino tratar de aceptar y alimentar el ego de la otra persona. ¿Cuál es la recomendación que les puedo dar para empezar conversaciones y para mantener atentas a tus audiencias? En vez de empezar con estas preguntas de la charla informal o del chit-chat o el small talk, como se conoce en inglés, que son las clásicas de ¿cómo estás? Bien. ¿Y qué tal la familia? Ay, pues muy bien. ¿Y la chamba? Todo perfecto. Pues ahí vamos. Que esto aburre. Haz preguntas que obliguen a la otra persona a contestarnos algo más que bien, mal, sí o no. Por ejemplo, si conoces a alguien que tiene hijos pequeños, en vez de preguntarle, oye, ¿qué tal tus hijos? Que te va a responder bien, pregúntale algo como, oye, y cuéntame, ¿tus hijos que tienen 3, 4? Te va a decir, no, pues sí tienen 4. Oye, ¿ya a esa edad ya te puedes dar cuenta cómo es la personalidad de cada uno de ellos? Y la otra persona se va a soltar hablando más de sus hijos. Sí, fíjate que uno el otro día hizo esto y el otro, y poco a poco, si nosotros vamos escuchando los indicios, podemos entender hacia dónde puede ir la plática. Ejemplo, si la persona te dice, sí, no, y a uno le encanta la música. De hecho, ya me lo llevé a su primer concierto, pero lástima que nos llovió muchísimo. Tú ahí te puedes quedar con alguna experiencia de que le gusta ir a conciertos y que le gusta la música. Entonces, la plática la puedes derivar a ese concierto. Oye, cuéntame, ¿de quién era el concierto? Y a partir de ahí se va generando la plática poco a poco y tú llegas a los puntos claves y a los puntos centrales. Todo esto de hacer preguntas sobre familia, amigos, ocupación, hobbies y aficiones, hay que tratarlo de enfocar en esta persona cómo me puede dar un aprendizaje. Tú siempre piensa en, a mí me encanta aprender y estoy buscando algo diferente en mi vida. Entonces, ¿cómo algo de la otra persona te puede a ti alimentar? Y es que a las personas les encanta hablar de ellos mismos y les encanta dar conocimiento. A todos nos gusta. Sí, a todos nos gusta. Totalmente de acuerdo. Entonces, si una persona te dice algo que le gusta correr maratones, es que yo corro maratones. En ese momento pregunta algo de, híjole, qué interesante, a mí me latería muchísimo, pero no sé cómo empezar. Entonces la otra persona te va a empezar a hablar de su hobby y te va a empezar a decir cómo puedes empezar a entrenar. Y le haces alguna pregunta como, oye, han de existir algunos gadgets interesantísimos, cosas que te miden los pasos que vas dando. Y te va a decir, sí, mira, por ejemplo, yo en mi reloj, y la persona va a estar fascinada porque va a estar hablando de lo que le gusta, de lo que sabe y pensando que está dejándole un conocimiento a la otra. Aunque se haya echado hablando la otra persona a decir, oye, qué buena plática tuve con Álvaro, Marta, Rebeca, porque me dejó expresarme, me dejó hablar de mí
y en ese sentido le dejé un buen aprendizaje. Entonces, para que una conversación sea interesante depende de nosotros. La clave es estar listo con la pregunta interesante, inquisitiva, pero no hacia nosotros, sino hacia la otra persona. Siempre piensen en esa recomendación, se les facilitará la vida. Siguiente punto. No quiero ser redundante porque ya lo mencionaron ustedes con el Me Too, pero esa forma en la que tú piensas que más que un partido de tenis en los que los dos se divierten, es un reto de a ver quién va a ganar, son las conversaciones más incómodas. Cuando una persona te está preguntando como si fuera ir al psicólogo, lo que te pasó a ti, Rebeca, que es una persona que quiere saber en él, oye, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Pero por qué te comportas así? Y te trata de dar consejos de gratis, eso es muy desagradable. Sí. Tú no des consejos a menos que la otra persona te lo pida. Hace un rato decíamos, oye, yo quiero empezar a correr, ¿cómo puedo empezar? Es momento de dar consejo. Pero si no te lo están pidiendo, sería muy desagradable que alguien empiece a hablar de, oye, y tú deberías empezar a correr. Hay consejos. Hay un consejo que puede ser, oye, pues mira, estaría súper padre, lo que tienes que hacer es como empezar a calentar, empezar a tener condición física y no voltearte y decirle, ¿quieres empezar a correr? Bueno, pues primero te voy a recomendar que dejes de fumar. Sí, claro. Que te duermas temprano. Ajá. Sí, y pero sobre bueno, todo eso cuando todavía te da gracia, hija, pero métete ya más dentro de la... O sea, Un horror. horrible. Luego, evitar temas, ¿no? Evitar temas, por ejemplo, el dinero. Puedes hablar de la economía del país, puedes hablar de situaciones laborales, pero nunca hablar ni preguntar de, oye, ¿y estás contento con lo que ganas? ¿Y cuánto ganas? Oye, ¿y te alcanza? Porque a mí no me alcanza. Todos los temas que tienen que ver con dinero es de pésimo gusto y también de lo que cuestan las cosas, ¿no? Es que mira, esto es carísimo y yo pude o tú no puedes. Y hablar de nuestro estatus económico es malo, sobre todo también si se está haciendo con el sentido de presumir. Segundo, los chismes. No hay nada peor en una conversación cuando se trata de chismes. Una cosa es hablar de lo que pasó en el espectáculo o en la política. Si no hay chisme, no hay desmenuzadero. Pero ojo, sabemos que el mundo es muy pequeño y que además estás quedando en ese momento como alguien traicionero. Sobre todo es este chisme de, no, es que no sabes, me encontré a fulanito y venía e hizo y dijo. Digo, después de acá te vas a ir y vas a hablar exactamente igual de mí. Y también, por supuesto, los temas de política y religión, que a algunos le suman el fútbol, son temas con los cuales tenemos que tener mucho cuidado para conversar. No estoy diciendo que no lo hagamos, sobre todo con nuestro círculo de confianza, pero hay que tener nosotros mucho cuidado y tratar estos temas con pincitas. Entonces, como recomendaciones, lean mucho, lean a diario, sepan qué está pasando en el mundo, porque además eso nos va a ayudar a nosotros a poder tener algún tema de conversación para empezar y, en ese sentido, seguir las normas del buen hablante y sobre todo del buen oyente. Te voy a dar una frase preciosa para lo que acabas de decir. Dijiste, lee mucho, porque la persona que sabe tiene mucho más tema de conversación. Mi mamá dice, el que tiene plata, platica, y el que no escucha. A ver, que está padrísimo. Está buenísimo. Buenísima. El que tiene plata, platica. Y el que no, escucha. Si uno sabe de neurociencia y de eso están hablando en la mesa, puedes platicar. Sí. Si no, te vas a tener que quedar callado y escuchar. Bien interesante. El que tiene plata platica y el que no escucha. Álvaro, entre muchas cosas que hacen en el Colegio de Imagen Pública, es obviamente prepararnos para ser gente mucho más completa, con una imagen mucho más fuerte, con una imagen mucho más congruente con lo que queremos transmitir, y todo eso es en el Colegio de Imagen Pública. Sí, la consultoría en imagen pública ayuda a las personas a ser mejores y tener más a través del manejo de la buena percepción. Por lo tanto, si tú quieres ser consultor en imagen pública, dedicarte a esta profesión, que además está virgen, ya hacen falta especialistas, en la página imagenpublica.mx puedes encontrar los estudios de licenciatura, maestría, diplomados, ya sea de manera presencial o a distancia, y por supuesto ahí en imagenpublica.mx también encuentras los servicios de consultoría y capacitación donde enseñamos estas herramientas. También ahí encuentras los libros, te llegan a la puerta de tu casa, los libros del tema de la imagen pública, que es un buen comienzo para saber manejar nuestra percepción. Muy bien, pues muchas gracias, Álvaro. Como siempre muchísimo. Es un placer tenerte aquí. Un aplauso para no aburrir a los comensales, Chihuahua.